a iniciar con la presentación. Por favor, se apagan sus micrófonos, como les indiqué, por favor. Si no, ahí sí que tendré que en algún momento determinado tendré que sacarlos, diríamos así, de la presentación. Actualmente, o por lo menos en este momento, ya no puedo verificar porque tengo toda la pantalla completa en la presentación, entonces no puedo verificar si hay alguien, diríamos así, que esté chateando o lógicamente si se escucha el ruido si se enciende algún micrófono. Entonces, por favor, les ruego anotar sus consultas y al final de la clase, con mucho gusto, les voy a hacer, va a haber un pequeño lapso de tiempo para poder hacer sus consultas. Muy bien. El curso Derecho Internacional Público, semana número 14. El tema, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con este tema concluimos el bloque de Derechos Humanos Internacionales. Hemos conocido lo que es la Declaración Universal, lo que es la Convención Americana, lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ahora vamos a conocer el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual manera que el anterior Pacto de Derechos Civiles, este pacto internacional trae consigo la formación de un ente, diríamos, que va a regular, que va a verificar lo que es específicamente el que se esté llevando a cabo, el que se esté cumpliendo, no solamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que también el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya hemos conocido parte de estos artículos en la Declaración Universal, pero se disgregaron y se crearon entes o organismos, en este caso comité para de las Naciones Unidas para la verificación en todas las partes del mundo, no solamente aquí en Guatemala, no solamente en Centroamérica, no solamente en América Latina, no solamente en América, sino que Europa, Asia, África y Oceanía. En todos los continentes están o se llevan a cabo este pacto internacional y se debe de, diríamos así, cumplir con el requerimiento realizado por estos comités o por, en su caso, por específicamente la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que se conozca principalmente las instituciones del derecho internacional público, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Antes de entrar a la clase propiamente dicha, les recuerdo, jóvenes y señoritas, por favor, por aquello de que tengan algún inconveniente, que existe un laboratorio, un segundo laboratorio, que ya se tuvo que haber resuelto y que en estos días, si no estoy mal, hasta el viernes tienen para poder llenar, diríamos así, las preguntas, responder las 10 preguntas que se tienen en este laboratorio. Entonces, desde ya se los indico para que ya les agarró el dedo a la puerta porque ya estamos en miércoles. Pero todavía tienen jueves y viernes para poder responder. O si no, después de la clase se pueden quedar, yo diría que si mucho, unos 20 minutos, si vieron el documento que se pidió que se estudiara, que se conociera, que es el protocolo de la Corte Centroamericana de Justicia, por lo menos para conocer otra institución más del derecho internacional público. Y
pues les pido, por favor, que lo estudien. No es muy grande el documento, si no estoy mal, 30, 35 artículos tiene aproximadamente, entonces sí se puede leer. Hay un preámbulo bastante grande que también es conveniente verlo. Muy bien. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual manera que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, creo, si no estoy mal, si ustedes se pueden verificar, lo pueden verificar en, espero que ya lo tengan en sus manos, en lo que es específicamente el texto, si ustedes se pueden dar cuenta, también fue adoptado y abierto a firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200A, entre paréntesis 21, del 16 de diciembre de 1966. Solo que este entró en vigor el 3 de enero de 1976. Entonces, los dos entraron, creo yo, de la misma manera, en la misma fecha, para coadyuvar en lo que es específicamente lo que es la vitalidad o revitalizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de ello, le dieron un ente, diríamos, coercitivo y les dieron facultades a los dos comités. ¿Para qué? Para que coaccionaran a los estados que estén incumpliendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así de simple. Entonces, tómenlo en cuenta porque es importante tener este conocimiento. Les comento, como abogados, como abogadas, es conveniente conocer estos asuntos. En este caso, los dos pactos, el Convenio Interamericano y la Declaración Universal, debido a que se puede hacer valer aquí en Guatemala en cualquier juicio. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. No solamente saber, diríamos así, que existe un pacto internacional de derechos económicos y sociales. No, son los derechos que están allí establecidos. ¿Se recuerdan la semana pasada? Verificamos, bueno, antepasada, porque la semana pasada se llevó a cabo su examen, su segundo parcial. La semana antepasada verificamos, ahí sí que los derechos judiciales que tiene toda persona. Yo les informaba que hay artículos allí que se pueden, ahí sí que fácilmente utilizar en los procesos penales principalmente, y que aunque los jueces, se les denomina jueces naturales, a los que conocen los procesos desde un inicio, aunque los jueces naturales no crean conveniente o no crean que se puede utilizar, diríamos así, que se puede en algún momento determinado hacer valer cualquiera de estos derechos, la misma Constitución claramente en su artículo 46 lo establece. Existe preeminencia de la Constitución solamente en caso de derechos humanos. Preeminencia sobre la Constitución. Imagínense. Dominar estos temas que les estamos dando a conocer es verdaderamente algo excepcional y muy valioso en el momento de estar litigando. Para los que no litigan, para los que nunca van a litigar, pues de veras es otra situación totalmente distinta. Pero por ello mismo se les da a conocer a ustedes, jóvenes y señoritas. El preámbulo. Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo
que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos. Ese es el preámbulo de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Específicamente, tenemos que tomar en cuenta el ideal del ser humano liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. Esos son los derechos establecidos en este pacto. Igualmente, de igual manera, diríamos así, que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos está dividido en partes, solamente que este es un poco, diríamos así, menos cargado de artículos. Solamente tiene 5 partes y 31 artículos. Casi la misma situación, casi lo mismo que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces vamos a entrar a conocerlos, vamos a entrar a verificar, diríamos así, cuál es el derecho que establecen estos derechos económicos, sociales y culturales. O sea, quiere decir que como mínimo va a establecer derechos económicos, va a establecer derechos sociales y va a establecer derechos culturales de cada ser humano. Algo muy importante, el artículo 1, derecho de libre determinación. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios y subsistencias. Primero, todos los pueblos, estamos hablando de todos los estados, tienen derecho a la libre determinación. ¿Qué es la libre determinación? Ahí sí que establecer libremente su condición política y que provean asimismo desarrollo económico, social y cultural. O sea, la decisión política está establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala, en nuestro caso, y debe estar establecida en cada una de las constituciones a nivel latinoamericano, como mínimo. Y establece la forma de gobierno. Establece cómo va a ser el Estado. Si presidencialista, si parlamentarista, si de corte socialista, etc. Además de ello, indica claramente su condición política y proveer a sí mismo a su desarrollo. Desarrollo, estamos hablando económico, social y cultural. Un desarrollo económico es lo que busca todo Estado para cada uno de los miembros de su Estado. Social, pues que tener una sociedad educada, sana y libre. Y cultural, pues definitivamente llevar a cabo cada acción que procure la cultura de todos los habitantes del país. Y además de la cultura, la ciencia,
de todos ahí sí que los habitantes del Estado. Parte 2. Artículo 2. Asistencia y cooperación económica. Ahí se recuerdan, y eso sí se los digo claramente, jóvenes y señoritas, que estos artículos en su texto original no tienen, diríamos así, un epígrafe establecido. Entonces, yo le agregué el epígrafe que ustedes están leyendo en este momento para, por razón pedagógica, para tener una directriz que seguir y cuáles son algunos de los derechos aquí establecidos en cada uno de los artículos. Artículo 2, asistencia y cooperación económica. 1. Cada uno de los estados en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Esa es la asistencia y cooperación económica. Específicamente, todos los estados que forman parte del presente pacto se comprometen a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga. ¿Para qué? Para colaborar en la elaboración y en la puesta en común de este pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 3. Compromisos. Los estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto. Ese es el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas. Que los estados partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto. Imagínense qué compromiso más grande. Estamos hablando de 7,000 personas. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de musulmanes, de judíos, de ortodoxos, de ¿qué otro tipo de religión hay si no estoy mal? De gnósticos, inclusive de, ¿cómo le llaman a este tipo de personas? Ateos. Aquellas personas que no creen en que exista un Dios. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas se compromete a través de este artículo 3 a que toda persona, hombre y mujer, en igualdad de condiciones, a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto. Imagínense. Derechos garantizados. Artículo 4. Las partes en el presente pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados, conforme el presente pacto, por el Estado, este podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, solo en la medida compatible
con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Entonces, los derechos establecidos en la Declaración Universal, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están garantizados. Y todos los Estados partes se comprometen. Ninguna disposición, los Estados partes en el presente pacto reconocen que el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente pacto por el Estado, podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por la ley. Por ejemplo, el derecho a la locomoción, que ya lo hemos tratado, que estuvo interrumpido durante el tiempo de la pandemia. El derecho a la libertad de asociación, el derecho a la detención ilegal, o mejor dicho, el derecho a la detención legal. O sea, todos esos derechos estuvieron limitados. Y claramente lo establece este artículo 3. Solamente, diríamos así, el artículo 4, únicamente a limitaciones determinadas por ley. ¿Qué ley? En este caso, la Constitución y las leyes constitucionales, específicamente orden público. Interpretación del pacto. 1. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades, a realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Entonces, de ninguna manera, ningún Estado, y lo establece ninguna disposición del presente pacto, podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos humanos, de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto. ¿Sí? Además, no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales, reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres. Quiere decir con esto que ningún derecho puede ser, diríamos así, violentado, ni tampoco interpretar estas normas en contra de los derechos plenamente establecidos en los dos pactos, en la Declaración y en la Convención. Parte número 3. Esta es la mayor de todas y establece los, diríamos así, los artículos de los derechos. Posteriormente, ya está específicamente lo que es el comité, en este caso, Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un poquito complicado y en inglés es mucho más complicado. Entonces, escuchémoslo en español mejor. Parte 3, derecho al trabajo. Los estados, ¿por qué derecho al trabajo? Porque es la forma de la economía nacional. Posteriormente vienen los derechos sociales. En este caso, no es la seguridad social, no, es la familia, los derechos sociales.
y los culturales que tienen que estar plenamente establecidos también. Entonces, no crean que el nombre solamente es por decir, no, están establecidos estos derechos. Y si ustedes se van a percatar, algunos ya los hemos estudiado, pero lo que sí quiero, no puedo ya poner ningún otro trabajo. Yo creo que ha sido este semestre un poco más cargado que el otro, aunque no tanto como cuando se dan las clases presenciales, ustedes lo saben. Pero estudien para la vida. Miren que esto les va a servir mucho. Los 3 documentos, inclusive los 4 documentos con la convención, enlácenlos. Si los pueden conseguir en un solo documento, enhorabuena. Pero si no, yo por lo menos los conseguí vía internet. No los he impreso, no creo yo conveniente imprimirlos, pero es conveniente que vayan verificando qué artículo tiene cada uno de estos derechos en los 4 documentos, porque así es como se van a hacer valer, o así es como se hacen valer. El derecho al trabajo, el derecho a la libre sindicalización, el derecho a la seguridad social. Hemos verificado en los 3 pactos anteriores, o mejor dicho, en los 3 documentos anteriores, que la familia es la base de toda sociedad. Entonces, tómenlo muy en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. No crean que solamente se ha establecido una constitución. No, hay normas internacionales que establecen estos derechos mínimos, como lo diría nuestra constitución, susceptibles de ser superados. Muy bien. Artículo número 6, derecho al trabajo. 1. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas de normas y técnicas encaminadas a corregir o a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante, y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas, económicas, fundamentales de la persona humana. Estas condiciones de trabajo, ustedes lo han visto desarrollado tanto en la Constitución Política de la República. Creo que no les han dado en este momento derecho al trabajo, pero sí tuvieron que haber ya conocido la Constitución Política de la República. Ustedes están en el 8º semestre, ya vieron derecho al trabajo. Por lo menos derecho al trabajo 1, mínimo. Yo creo que inclusive, no sé si ya derecho procesal, no recuerdo, pero en su momento es importante que conozcan esas condiciones del trabajo. Primero, que el trabajo es un derecho para toda persona. Es un derecho para toda persona. Y que cada estado debe de ser responsable en la creación de los trabajos de todas las personas. Si ustedes se percatan, aquí no establece solamente para los que estudian, solamente para los que saben inglés, solamente para los que saben francés, solamente para los que saben alemán. No. Indica el derecho al trabajo. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho al trabajo, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado. Imagínense, jóvenes y señoritas. ¿Está incumpliendo el Estado?
Por supuesto que está incumpliendo el Estado, porque no crea fuentes de trabajo. Por cierto, el trabajo en el Estado no es creación de fuente de trabajo. Artículo 7. Condiciones de trabajo. Los Estados, partes, en el presente pacto, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que las aseguren en especial a una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores. Repito, a una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores. 1. Un salario equitativo e igual por trabajo, de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. Esa es la primera condición, diríamos así, del trabajo. Y 2, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme a las disposiciones del presente pacto. La seguridad y la higiene en el trabajo, igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo, y el descanso, el disfrute de tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Entonces, está plenamente establecido, ¿cierto? El artículo, si no estoy mal, 102 de la Constitución Política de la República ya diversifica estas condiciones de trabajo. Aquí apenas son 1, 2, 3, 4, 5 condiciones. Allá creo yo que llega a la literal Q. Y son condiciones mínimas de trabajo que iniciaron su desarrollo a través de este artículo número 7 y que están plenamente desarrolladas en el artículo 102 de la Constitución Política de la República. Entonces, cuando se escuche condiciones de trabajo, pues ya saben ustedes de qué se trata, jóvenes y señoritas. Muy bien, artículo 8, un artículo muy especial. Quiero hacer ver, y se los he comentado en otras oportunidades, que los sindicatos, de veras, a nivel internacional, tienen mucha relevancia. En Europa, en Norteamérica y algunos de México, no todos, pero sí tienen mucha relevancia. Me llamó la atención un artículo que leí de los sindicatos japoneses que indicaban que ellos, dentro de un pacto colectivo, no iban a pedir aumento de salarios, no iban a pedir aumento de condiciones mínimas. Ellos iban a pedir más trabajo y más horas laborales. Es inconcebible que esos países desarrollados, pues lógicamente sus sindicatos son desarrollados también, y en nuestros países subdesarrollados, en vías de desarrollo, le llama la Organización de las Naciones Unidas, subdesarrollados, nuestros sindicatos, en lugar de proponer una mejora, que les digo yo, inclusive una propuesta de supervisión, de vigilancia en los gastos de cada uno de los ministerios, proponen aumentos desmedidos. Increíble, increíble, pero los sindicatos, inclusive de salud, de educación, del Congreso, piden trabajar menos y ganar más. Así, ¿cómo va a prosperar nuestro país?
si más del 90% de los ingresos del Estado se van en pago de salarios? Y no es porque no es porque está creciendo el aparato burocrático, no, es porque están creciendo los salarios. Entonces, eso no es justo. Es cierto, como dicen muchos sindicalistas, y lo he escuchado, es que si la economía nacional cada día está más cara, entonces uno tiene que ganar por lo menos cada año un poco más. Tienen razón, eso es muy cierto. Pero no en todos los países del mundo se da eso. No en todos. Y el problema de esto es que, y se lo digo claro, porque a todos nos pasa. Si pagáramos nuestros impuestos, sería otro país mucho más desarrollado. Pero toda persona que yo recuerde hasta este momento, no ubicado, diríamos así, tal vez con sus raras excepciones, sí he ubicado un par de personas, 2, 3 personas, pero la mayoría que tiene que pagar impuestos altos anda viendo cómo desvirtuarlos para no pagar impuestos. Y todavía el descaro es que lo que sucede es que todo se lo roban en el Estado. Pues en algunas cuestiones probablemente sí. Y hay algunos mafiosos que sí. Pero el problema es que no existe. ¿Sabían ustedes que Guatemala tiene la más baja tasa de impuestos a nivel de Latinoamérica? Somos la tasa más baja de impuestos. Yo me imagino que vamos a dar todo el mundo el grito al cielo cuando suban los impuestos. Dirían, porque yo tenía ese pensamiento, gobierno que impone impuestos no se vuelve a reelegir. Imagínense. Pero es nuestro desarrollo, es el desarrollo del país el que se está hablando. Pero lamentablemente nuestros sindicatos, que es el tema que estamos viendo ahorita, no son tan desarrollados como debieran. El movimiento sindical es muy, muy bueno, porque equipara el derecho del patrono, que se cree con todos los derechos del mundo, en contra del derecho del trabajador, que se cree sin ningún derecho del mundo. Entonces los sindicatos lo que han hecho es equiparar esos derechos, porque ahora ya no está solo el trabajador, ya es un grupo de trabajadores que lo apoya y que pretende que todos los trabajadores tengan los mismos derechos. La pretensión del sindicato, de los sindicatos, es el desarrollo de su empresa. Es que no es su empresa, es la empresa del patrono. Sí, pero de ahí comen. Y lo malo es eso, que se piense que es la empresa del patrono y por eso yo no trabajo. Un minuto más de la hora, yo no la doy. Me están pagando por 8 horas y no por 8 horas un minuto, sino que me pagan extras. La diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Dicen, y no les miento, pueden verlo en muchos, en YouTube principalmente, muchos motivadores indican que si se quiere desarrollar, si quiere ser un país desarrollado, debe de ser un trabajador de 12 horas, de mediodía. Pero lo que sucede, jóvenes y señoritas, es que mediodía quiere decir no 4 horas, sino que 12 horas continuas de trabajo. Es que es exagerado, es demasiado. Los países desarrollados trabajan 14, 16, 18 horas. Pero es porque demasiada la cantidad de trabajo que tienen. Aquí en Guatemala peleamos porque nos rebajen 1 hora. En algunas instituciones del Estado inclusive ya trabajan solo 7 horas.
Y algunos quisieran trabajar solamente 4 días a la semana. Lo están haciendo en países desarrollados, pero es porque es demasiada la producción. Nosotros aquí no tenemos producción. No producimos nada. Allí está, diríamos así, el gran campo para todos los trabajadores. El producir o el manufacturar algo en Guatemala. Cosa que es muy difícil. Así se los digo. Continuemos. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a. El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrá imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos. B. El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. C. El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional y el orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos. Es lo que yo les comentaba, jóvenes y señoritas. El aspecto de que el fin de los sindicatos es muy bueno, pero lamentablemente nuestros sindicatos en Guatemala han tergiversado totalmente el porqué, el motivo, el objetivo del sindicalismo. Se aprovechan. La mayoría de los comités ejecutivo y consejo consultivo de los sindicatos no trabajan, viven del sindicalismo y tienen las mejores prebendas, en algunos casos muy buenos puestos, en otros casos muy buenas prebendas, vehículo, por ejemplo, en algunos casos, ahí sí que de las mismas cuotas sindicales salen almuerzos, salen viajes, o inclusive, ahí sí que la misma empresa les otorga alguna preventa. Entonces, eso es el derecho que se tiene, el derecho, pero bien establecido. El artículo 9 nos indica: los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Esto es algo muy importante, porque como lo indiqué en el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Políticos, la seguridad social debe de ser para todos, debe de ser en todo momento, debe de ser de cada una de las personas que, diríamos, se establece para toda persona que requiera, diríamos así, la seguridad social. Entonces, todas estas personas, todas los habitantes de cada estado reconocido ante las Naciones Unidas, tiene el derecho a la seguridad social y a un seguro social. Ese es el derecho para todos. La familia, ya lo hemos platicado con anterioridad. Entonces, denme un minuto, por favor, jóvenes y señoritas. Dígame. Estoy dando clase hoy. Entonces, lo que es la familia, ya lo hemos tratado en otros, ¿cómo se llama? En otros temas. Solamente voy a hacer ver esta situación.
Los estados parte en el presente pacto reconocen que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Como les indicaba, ya lo hemos mencionado, es la base de la sociedad, no solamente guatemalteca, no solamente latinoamericana, no solamente americana, de todo el mundo, jóvenes y señoritas. El artículo 11, nivel de vida adecuado. Ya estamos hablando de derechos sociales. Artículo 11. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso, escúchese bien, alimentación, vestido, vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Los estados parten el presente pacto reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesitan para mejorar los métodos de producción, conservación, nutrición, asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales. Jóvenes y señoritas, este es el derecho a una vida, a un nivel de vida adecuado. En Guatemala todos tienen, diríamos así, alimentación, vestido, vivienda y una mejora continua de condiciones. Lamentablemente no. Y por ello mismo, estos derechos se tienen que seguir supervisando en cada uno de los estados. Porque hay mucha gente en Guatemala, y ustedes lo saben, jóvenes y señoritas, hay mucha gente en Guatemala que hoy, el día de hoy, no tuvo que comer. Hay mucha gente en Guatemala que hoy no le pudo dar alimento a sus hijos. Hay mucha gente en Guatemala que no cuenta con un vestido, mucho menos con una vivienda, con un trabajo. O sea, hay muchas deficiencias todavía en Guatemala. Artículo 12, no vamos a profundizar más porque ya lo hemos visto. Artículo 12, salud física y mental. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental. Dos, entre las medidas que deberán adoptar los estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. B, el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene, del trabajo y del medio ambiente. C, la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. Y D, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Volvemos a indicar lo mismo. Todos en Guatemala tenemos buena salud física y mental. Tenemos buenos hospitales para llegar y si estamos en algún momento determinado enfermos para llegar a recibir asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, lamentablemente no. El artículo 13 establece la educación. Ya lo hemos visto en otros términos, entonces no voy a adentrarme en ello. Solamente les indico, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, toda persona tiene derecho a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Ese es el enfoque que se le debe dar a la educación. El desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad. Y de allí la base para el desarrollo intelectual, el desarrollo físico y mental para tener una vida adecuada y para, si quieren, conformar una familia. Guatemala está invertida. Se conforma una familia, no se tiene el nivel de vida adecuado, no se tiene una salud física y mental y mucho menos una educación adecuada. Ese es el problema. Tenemos invertidos los derechos. Si tuviéramos una educación para el desarrollo integral de la persona, indica la personalidad humana y el sentido de su dignidad. Tendríamos una salud física y mental, tendríamos un nivel de vida adecuado y conformaríamos una familia. Diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Ya hemos visto derechos económicos, sociales, aquí en la educación, y ahora el artículo 15, la vida cultural, o sea, los derechos culturales. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, b, gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, c, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literales o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, configurarán las necesidades para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Y 4. Los Estados partes en el presente pacto reconocen los beneficios que deriven del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Jóvenes y señoritas, en Guatemala todavía está naciente nuestra vida cultural. Increíblemente, el aspecto de que las municipalidades se hayan comprometido al desarrollo cultural de nuestro país, de veras ha sido un gran paso. Hay orquesta sinfónica municipal, hay orquesta, no solamente orquesta, sino que también grupo de pintura, grupo de danza. ¿Qué otra situación? No recuerdo qué más en este momento. Pero esta vida cultural, danza y teatro, perdón, esta vida cultural se ha comenzado a enraizar en Guatemala y nuestros jóvenes y señoritas están acercándose en esa vida cultural. Pero hace 20 años no se tenía. Eso es desarrollo. Y además, la vida científica. Mucha gente, o para mucha gente, no sé si solamente vio la prensa o vio la noticia, que Guatemala haya lanzado un satélite. Aunque ustedes no lo crean, jóvenes y señoritas de la universidad, debe ser un orgullo para todos nosotros.
Porque aunque fue un grupo pequeño, una universidad, diríamos así, esto es un paso más en el desarrollo de Guatemala. Porque aunque sea un grupo pequeño, ya se creó algo en Guatemala, cosa que es importante. Nosotros los guatemaltecos somos muy creativos. Lo que pasa es que hemos tenido demasiado tiempo el aspecto de que no hay un por qué crear algo en Guatemala. He tenido el gusto de conocer y de saber de que se están ensamblando, creo yo que tablets en Guatemala. Y creo que se iba a comenzar a ensamblar teléfonos celulares. Es importante, porque la creación es lo más importante. La fabricación y la manufactura de algo en Guatemala no se da. Imagínense que hubiera una fábrica de televisores, de computadoras, de tablets, de fábrica. No estoy hablando ensambladora, no, fábrica. Crear chips de computadoras, crear tarjetas madre, crear bocinas, crear pantallas, crear televisores. Eso es producir. Cuando seamos un país productor y exportador, seremos ya un país desarrollado. ¿Te falta mucho? Creo que sí. Depende de cada uno de nosotros, jóvenes y señoritas. Parte 4. Artículo 16. Con esto, diríamos así, vamos a ir concluyendo, porque la parte 5 ya es la parte final, diríamos así. Son las 8 de la noche, vamos bien. Les daré unos 10-15 minutos para poder pues hacer alguna consulta, pregunta, si ustedes quieren. Si no, daremos por concluida la clase. Artículo 16. Informes sobre medidas. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a presentar, de conformidad con esta parte del pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado y los programas realizados con el fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el mismo, económicos, sociales y culturales. 2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copia al Consejo Económico y Social para que los examine conforme a lo dispuesto en el presente pacto. Y el Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos especializados copias de los informes o de las partes pertinentes de estos enviados por los estados parte en el presente pacto, que además sean miembros de estos organismos especializados en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos órganos conforme a sus instrumentos constitutivos. Jóvenes y señoritas, cada estado debe de presentar, creo que cada 5 años, quinquenalmente, los informes sobre cada uno de estos derechos y cómo se está aplicando en cada uno de sus estados, en cada uno de sus países. Se solicitan, yo he visto las matrices que manda el Consejo Económico y Social, que vamos a ver con posterioridad, y tienen claramente establecidos violación, cómo va el avance, cómo va la aplicación del derecho al trabajo, del respeto a la sindicalización, del derecho a la educación, el derecho a la salud, del derecho a la familia, etc. Entonces, sí se dan estos informes. Yo los he verificado. Artículo 19. El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y recomendación de carácter general o para información, según proceda, los informes sobre derechos humanos que presentan los estados conforme a los artículos 16 y 17 y los informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especializados conforme al artículo 18. Artículo 20.
Observaciones sobre toda recomendación. Escúchese bien, por favor. Los estados parte en el presente pacto y los organismos especializados interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre la recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe de la Comisión de Derechos Humanos o un documento allí mencionado. ¿Por qué les indiqué que tuviéramos ojo con esto? Porque estas observaciones, estas recomendaciones, son de carácter obligatorio. Pero son observaciones, son recomendaciones. Claro que sí. Pero esto se eleva de nivel si no se cumple. Si no se cumple la recomendación, se va al Consejo Económico y Social. Si no se cumple esa recomendación, se va a la Comisión de Derechos Humanos. Si no se cumple esa recomendación, va al Consejo de Seguridad. Y allí pueden establecer una resolución sancionatoria para el Estado. ¿Cómo? Pues simplemente no se le da ayuda internacional para, por ejemplo, educación, salud, vivienda. Guatemala es un país que no logra sobrevivir sin la ayuda internacional. Sean estos préstamos, o sea, una ayuda financiera sin reembolso. Es mucho. Es otro tema. Artículo 21, informes a la Asamblea General. Ojo con esto. El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los estados parte en el presente pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el presente pacto. Allí ya se pueden dar informes a la Asamblea General de los países que están verdaderamente complicando, diríamos así, o no aceptando las observaciones y las recomendaciones del Consejo Económico y Social. Por lo tanto, puede solicitarse una medida en contra de estos estados, una resolución en contra de estos estados. El artículo 23 claramente establece: los estados parte en el presente pacto convienen, o sea, lo aceptan desde que firman el pacto, que entró en vigencia en 1976. Los estados parte en el presente pacto convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas para efectuar consultas y realizar estudios organizadas en cooperación con los gobiernos interesados. Esto es importante. Interpretación. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere este pacto: económico, social, cultural. Por ello mismo es importante. El artículo 26, para concluir, jóvenes y señoritas, el artículo 26 establece: 1. El presente pacto estará abierto a la firma de todos los estados miembros de las Naciones Unidas y o miembros de algún organismo especializado, así como de todo estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte del presente pacto. 2. El presente pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder
del secretario general de las Naciones Unidas. 3. El presente pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. Y 4. La adhesión que se efectuará, mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Y 5. El secretario general de las Naciones Unidas informará a todos los estados que hayan firmado el presente pacto o se hayan adherido a él del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión. Ya hemos establecido la diferencia entre firma, ratificación y adhesión. Creo que no es necesario volverlo a indicar, pero si tienen esa duda, por favor, háganla al finalizar la presentación. Para concluir, jóvenes y señoritas, solamente establecer o indicarles que el artículo 27, que no lo puse en la presentación, en la diapositiva, indica que entrará en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas. Y para cada estado que ratifique el presente pacto o se adhiera a él, después de haber sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión, el pacto entrará en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Muy bien. Vamos a concluir esta clase con las preguntas de la semana número 14. Pregunta número 1. ¿Cuál es el derecho que indica que establece libremente la condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural? 2. Según el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cuál es el derecho que establece? 3. ¿Cuál es el derecho a que nos referimos cuando se indica que entre las medidas que deberán adoptar los estados parte en la reducción de mortinatalidad y de mortalidad infantil? 4. Indique cuál es el derecho que establece que toda persona goza de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Y 5, jóvenes y señoritas, disculpen. Y 5, indique qué artículo establece el Consejo Económico y Social. Establece que el Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y recomendación de carácter general. Ahí están las preguntas, jóvenes y señoritas. Les agradezco mucho la atención prestada a esta clase y pues si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, este sería el momento de poderlo realizar. Tenemos unos minutos todavía. Ustedes dirán, jóvenes y señoritas. ¿Ninguna pregunta? Aprovechemos porque no todas las semanas tenemos esta oportunidad de poder interactuar. Si alguien quiere preguntar alguna situación de las clases. Licenciado, muy buenas noches. Solo con una consulta. Te lo puse por vía mensaje, pero en vista de que tenemos poco tiempo, solo quisiera consultarle. La semana pasada teníamos la clase 13 y no la recibimos. ¿Sería usted tan amable de compartirnos las diapositivas para poder estudiarlas? La semana 13 sí dimos la clase. El miércoles pasado no tuvimos clase, no nos pudimos conectar los del plan diario. Lo siento, pero lo que sucede es que sí, y la semana pasada fue el examen, no la clase. La clase se dio una semana antes.
Pero sí, no, en la plataforma no tenemos ninguna información de la semana 13, por eso es que tengo Bueno, mi eso sí, duda, no ¿verdad? tenga pena, eso sí se va a ubicar y eso sí se lo puede ubicar sin ningún inconveniente. Oye, le voy a indicar a la gente de la universidad que suba tanto la presentación, inclusive, si no estoy mal, están subiendo la grabación de una de las clases que se dan. O sea, cada semana va a tener o tiene su clase grabada. Entonces ahí pueden consultar cada una de las clases que se ha presentado. ¿Alguna otra duda, jóvenes y señoritas? Muy bien, entonces les agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Espero vernos la próxima semana en este mismo horario. Muy buena noche a todos.